Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Corner de Rubén Martín. Hoy un día especial porque hoy tenemos una entrevista para mí muy interesante. Hace un par de días, di con un tuit que por fin, para las personas que somos un poco más zopencas, nos abrió los ojos y nos enseñó de una manera más, para mí, más entendible todo lo que ha surgido después de las declaraciones de Laporta, de Rosell y bueno, de Enrique Negreira y de su hijo, que ahora vamos a desgranar. Y ese tuit tiene una autoría, evidentemente, y es un abogado que hoy tenemos la suerte de tenerle por aquí, además está en otros canales, seguramente muchos le conoceréis, que se llama Juan Luis Martín de Pozuelo, que le presento ya. Hola Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya te lo he dicho antes, pero te lo digo aquí ahora en directo. Gracias por estar con nosotros en este vídeo, en este resumen de lo que está sucediendo todo en el caso de Negreira. Y sé que te lo habrán preguntado muchas veces, así que muchísimas gracias por todas las preguntas que te voy a hacer relacionadas con el caso. Antes de nada, Juan Luis Martín es abogado. No sé si sé que los abogados luego estáis en diferentes ámbitos, ¿no? No sé si es exactamente el tuyo. Pues si quieres que te diga la verdad, yo hago Sí. derecho penal, pero no es el derecho penal mi especialidad. Mi especialidad, perfecto. Bueno, perfecto, pero por lo menos lo entiendes mejor que nosotros, que eso ya evidentemente es mucho. Así que nada, vamos a hablar de todas las contradicciones, porque a mí me parece que Juan Luis los explica muy bien, de esas declaraciones, lo hemos dicho, de Laporta, de Rosell, de Enrique Negreira y del hijo de Enrique Negreira. Antes de nada, vamos con la intro inicial, que ya que me la he currado, pues por lo menos habrá que ponerla de vez en cuando, ¿no? Venga, vamos para allá. Bueno, pues vamos a dar comienzo a un vídeo que me parece que va a ser muy interesante. Repito, el tuit que yo vi es exactamente este, que es un tuit de la cuenta de Juan Luis, que la podéis seguir, evidentemente, en donde explica de una manera extensa, pero muy interesante, un poco las contradicciones de este caso. Porque voy a empezar por ahí, Juan Luis. Lo más llamativo puede ser las cantidad de contradicciones que hay de una declaración de cada uno de los que hemos dicho, de tanto de Laporta como de Rosell, como de Javier Enrique Romero y como de Enrique Negreira, del propio vicepresidente del CTA en aquellos años. Hombre, pues sí, pues la verdad es que sí. La jueza ha tenido 3 declaraciones del mes de septiembre ahora, en concreto 2 de los investigados y Joan Laporta como testigo, y ninguna de las 3 ha dicho lo mismo. O sea, 3 personas y 3 personas diferentes le dicen cosas diferentes a la jueza. La jueza había pegado un salto en la silla, dice, sí, no entiendo nada, o tendría que empezar a leerse los tomos de la instrucción para intentar enmarcar lo que está diciendo cada uno y por qué lo dice. A mí, sinceramente, me llama poderosamente la atención que existan tantas contradicciones, sobre todo después de leer tu tuit, que me parece muy interesante, porque yo pensaba, no sé, que igual yo nunca me he enfrentado a un juicio de estas características, ni a un juicio en general, y entiendo que, hombre, no sé, da la sensación de que no está, no digo preparado, no tiene que estar preparado. Al final, la verdad es la verdad y saldrá a la luz. Pero, no sé, me parece que tantas contradicciones me parece hasta extraño, ¿no? Si quieres, he visto que tienes 3 bloques en este tema de las contradicciones. Vamos a ir uno por uno. Tenéis el tema de las autorías de los servicios, ¿no? ¿Quién hacía el trabajo? Y hay diferentes, hay contradicciones. ¿Nos puede explicar de las más llamativas de cada uno de ellos? Vamos aunque aquí empieza en el Sí. tuit de Laporta, después Rosell y después Ok. Sí, lo tenemos aquí. Vamos a hacerlo al revés. Venga, perfecto. Vamos a ir por orden cronológico de lo que conoció la jueza. Venga. La jueza, lo primero que conoce es la declaración de Javier Enrique Romero, la primera de todas. Y Javier Enrique Romero le dice, todos los informes que hay, que contiene la causa y que han sido aportados son míos, hechos por mí. Yo se los facturaba a una empresa de un directivo del Fútbol Club Barcelona que se llama Tresep y por eso cobraba unos 70.000 euros al año. Okay. Yo, como Javier Enrique Romero, no he tenido trato directo con el Fútbol Club Barcelona. Soy hijo de José María Enríquez Negreira, pero del cobro de este dinero no tiene nada que ver mi padre. Ok. Llanamente lo que vino a decir. Y dijo, yo he hecho estos informes entre el año 2013-14, 2018.
Ok. Antes de esa fecha, no he trabajado. No estaba contratado para esos servicios, ¿no? Esto dijo Javier, ¿de acuerdo? Ok. La jueza dice, bueno, pues vale, muy bien, me parece correcto. Yo tengo aquí los informes, lo que usted me está declarando concuerda con lo que ya sabía de la causa, concuerda con los informes de la policía y de la Guardia Civil. Bien. Perfecto. Sale del despacho de la jueza Javier y entra Sandro Rosell. Sandro Rosell dice: teníamos contratados estos servicios, son heredados. Dice: los informes que nosotros pagábamos desde el 2003, fecha en que él era vicepresidente, hasta el 2005, que él conoce, y después del 2010 en adelante, dice Sandro Rosell, los informes los hacía Enríquez Negreira padre. Ok. Primera contradicción. Acaba de salir el autor de los informes. Diciendo que se había... Los informes los hacía yo y me pagaban unos 70.000 euros al año. Y sale Sandro Rosell y dice, los informes no. Dice, los hacía el padre y hemos venido a pagar por ellos 7,5 millones de euros en este tiempo. Ostras. Contradicción que dice la jueza. Dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Digo, uno me dice que los informes son suyos y que ha cobrado unos 70.000 al año, y el otro me dice que han pagado 7,5 millones en todo este tiempo y que los informes son del padre. La jueza coge el informe de la Guardia Civil y las declaraciones de Enríquez Negreira padre, y Enríquez Negreira padre, en su declaración ante Hacienda, confirma que él no ha hecho nunca informes. Madre mía. Que él cobraba por un asesoramiento verbal a presidencia. Bueno, todo el mundo se va y la jueza sacará sus conclusiones. A cabo de un mes y medio viene a declarar Joan Laporta. Se sienta allí. Señor Laporta, ¿de quién eran los informes? Laporta se sienta y dice, los informes son del hijo. Desde el primer momento. Desde el 2003 se me dijeron que eran del hijo. Y la jueza dice, a ver, no entiendo nada. O sea, son 3 personas y las 3 me dicen una cosa diferente. Totalmente, primero, es que es lo más llamativo, que cada uno le dice una cosa. Entonces la jueza dice, muy bien, vale, muy bien. Básicamente vino a decir esto. Y Laporta dice que los informes eran del hijo. Pero la jueza fue una cosa lista, porque ya se lo vio venir. Antes de que declarara Laporta, como el primer día ya no le había quedado nada claro, envió una orden, que se dice fue una providencia y requiere un mandamiento, requiere una providencia es una resolución judicial, y requiere al Fútbol Club Barcelona para que diga, bueno, aquí no me está quedando claro y me estáis empezando a liar. Digo, antes de que venga Laporta a declarar, quiero que me enviéis todos los informes, todo lo que tengáis. Ya lo miraré, yo veré de quién es cada informe, todo lo que tengáis. Y el Barcelona le contesta y le dice, no tenemos nada. Todo lo que tenemos usted ya lo tiene, ya se lo hemos enviado. Y por eso cuando declara Laporta dice, los informes son del hijo, pero los hemos destruido. Sí, eso lo he oído, ¿no? Cada 5 años se destruían, ¿no? O sea, todo lo que tuviera una antigüedad de 5 años se destruía. Ok. ¿Vale? Y aquí la jueza sacará sus conclusiones. Tiene los informes de la Policía y la Guardia Civil, que recoge que el padre dijo, Negreira padre, que él no hacía informes. Después el hijo ha aportado sus informes, ha dicho que los informes son suyos, que él ha cobrado por ellos. No del Barcelona, sino de una empresa, de un directivo del Barcelona que se llama Tresep, y él los cobraba en su empresa, Javier Enrique Romero. Y después apareció Laporta y da una versión totalmente novedosa, diciendo, no. Niega la autoría de los informes por quien dice que los ha hecho, que es el hijo. Dice, a ver, el hijo dice que ha hecho informes hasta el 2014, pero Laporta le atribuye unos informes que no han aparecido por un tiempo en que él estaba en el extranjero, en Turquía, trabajando. Y el hijo dice, claro, la abogada del hijo que estaba allí diciendo, pero ¿a usted quién le ha dicho que estos informes los ha hecho el hijo? Y Laporta dice, a mí me han dicho que son del hijo. Bueno, claro, es que ahí Laporta, él siempre es, a mí me han, ¿no? A mí me han dicho, a mí me decían, ¿no? Claro, esto es un poco salvándose un poco el culo. Pero Rosell, que estaba al lado suyo en la mesa, dice que los informes sean del padre. Es que no tiene ningún sentido, pero ninguno.
Antes de seguir con más cosas, te quiero hacer una pregunta. Voy a hacerte una pregunta. Lo he dicho antes, soy muy zopenco para estas cosas. Pero yo entiendo que tú no puedes mentir, ¿no? En este tipo de declaraciones, tú no puedes mentir. La pregunta que te hago es directa, Juan Luis. Si la jueza detecta que uno de los 4, no voy a decirme cuál, uno de los 4 o 3, le han mentido, ¿qué puede pasar? Porque no le puede mentir Joan Laporta. El único. Vale, pero ¿y si la jueza cree que Joan Laporta ha mentido? Si la jueza cree que ha mentido, debería advertirle de ello en la declaración, y si ha mentido y se demuestra que ha mentido, después, en sentencia, ya mucho más adelante, las partes podrían intentar ir contra este testigo por falso testimonio. Pero en este momento procesal no se sabe si ha mentido. De todas maneras, Laporta conoce un poco el sistema. Claro, Laporta es abogado, perdona, ¿no, Juan Luis? Sí, conoce un poco el sistema y él, cuando se le toma declaración, siempre habla de referencia. Dice, se me ha dicho que los hacía el hijo. Nunca dice, yo sé que los hacía el hijo o claro, el hijo me los dio a mí. O sea, no, él no, por ejemplo, no dice, el hijo vino y me dio los informes en mano. No lo dice. Él dice, me han dicho que los informes son de el hijo. ¿Quién te lo ha dicho? Que lo contesta. Esta pregunta es ¿quién te lo ha dicho? Lo contesta a preguntas de la abogada de Javier Enrique Romero. Contesta. Cuando la abogada le repite la pregunta y le dice, ¿pero usted quién le ha dicho esta tontería? La abogada estaba pensando esto, pero ¿usted por qué está implicando a mi cliente en el pago de los 7,5 millones de euros? Entonces la abogada le pregunta, ¿pero a usted quién le ha dicho que los informes eran del hijo? Y a la tercera o cuarta vez que se lo pregunta, dice que se lo ha dicho el tesorero del club. Ok. Bueno, es absolutamente tremendo. Luego hay te voy a decir varias preguntas del punto 2, la finalidad de los pagos, ¿no? De estos son de las cosas que se sacan de la declaración, ¿no? Pero lo voy a poner aquí también para que se lo vea la gente también, por si quiere ir leyéndolo, a la vez que lo veo. Aquí hablan Joan Laporta y Rosell de unos informes, ¿no? Que de alguna manera me hace mucha gracia porque lo pones, no sé exactamente si lo pones porque tú lo crees que así o porque o ellos dijeron que era de esta manera, que era como una máquina de gimnasio, ¿no? Que los tienes ahí por si los quieres y si no, pues no los usas. Los usas o no los usas, ¿no? Puedes o cogerte un agua o no cogerla, ¿no? Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención. En la parte de Javier Enrique Romero, dice, reveló que la operativa de facturación a través de los terceros se le impuso para no vincular el apellido Enríquez con el Fútbol Club Barcelona mientras su padre fuera vicepresidente del CTA para evitar malentendidos públicos. ¿Por qué tapar algo? O sea, yo esto me llama... ¿Por qué él cree que tiene que tapar algo si no es ilegal? Porque él dice que se le impone. Pero me explico. Se le impone. A ver, esto quizás más no es un tema abogado, es un tema moral, ¿no? Quiero decir, si él mismo cree que si se le vincula que él está haciendo esos informes siendo no es éticamente o moral, yo creo que ya es una prueba de lo que se está haciendo, más allá de que sea un informe o no, ya de alguna manera no es ético, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Lo digo porque esto me parece muy interesante, el querer ocultar esa unión entre el Barcelona y Enrique Negreira. Que esto es un poco lo que yo siempre he dicho. Más allá de lo que hiciera o no el Fútbol Club Barcelona, para mí ya es motivo de sanción el hecho de tener un negocio, el que sea, con una persona que pone justicia dentro de una competición en la que está el club, ¿no? Que esto es un poco lo que yo siempre he explicado. Y aquí me parece que esto es interesante, ¿no? Que el propio hijo decía, no, yo no quería malentendidos públicos para que mi nombre se uniera al Fútbol Club Barcelona y como yo me llamo y soy hijo del vicepresidente del CTA, pues esto no me gustaba. En este tema, punto 2, en la finalidad de los pagos, ¿para qué se pagaban? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esas declaraciones? Más así poderosamente, hombre, lo que más me llama la atención es la declaración de José María Enríquez Negreira. ¿El hijo? No, el padre de Hacienda. Ah, perdón, el Hacienda. ¿Por qué? ¿Por qué te llama tanto la atención esta declaración? Porque el padre viene a decir que se le pagaba para que no se tomaran decisiones que perjudicaran al Fútbol Club Barcelona, que todo fuera neutral. Pero ¿No te parece? Pero es que esa pregunta te hago yo. Sí, no, sí. Eso ya no es motivo de
corrupción deportiva, quiero decir, tú estás intentando... Eso es motivo de sanción federativa, conforme a la ley del deporte y a los códigos y reglamentos de la federación. O sea, si tú pagas a un miembro de la federación o con la capacidad que tenía Enrique Negreira como CTA, por la normativa deportiva propia del fútbol, eso hubiera acarreado automáticamente el descenso a primera red del Fútbol Club Barcelona. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho Javier Tebas. ¿Y entonces por qué no puede pasar? Porque se cambió. Esto es la norma aquella que se cambió. Es porque ese tipo de sanción por esta conducta muy grave, o sea, es sanción muy grave, falta muy grave, eso prescribe a los 3 años. ¿De acuerdo? Ok. El último pago del Fútbol Club Barcelona fue a una empresa de las de Negreira Padre, fue en el 2018. Contamos 19, sí. 20, 21. En verano del 21 ya no podían aplicar una sanción federativa al Fútbol Club Barcelona porque estaba prescrito desde el punto de vista Federación de Fútbol. Pero paralelamente existe un delito en el Código Penal. Y el delito en el Código Penal no está prescrito. Entonces, como no se puede aplicar una sanción federativa, ya son al margen, le hubiera caído a Barcelona una sanción federativa y al margen se hubiera investigado por un delito a sus dirigentes al Fútbol Barcelona. Hubieran pasado las dos cosas. Pero en este caso, como la sanción federativa ya no tiene cabida, lo que queda pendiente es la vía penal, que es lo que investiga el juez. En vía penal no está prescrito y esos pagos entre el año 14 y 18 son los que se investigan. Se investigan más porque el juez quiere saber por qué eran estos pagos y entonces tira más para atrás, pero los que son pagos delictivos son los que van entre el 14 y el 18, no más allá de ahí, ¿de acuerdo? Pero necesita saber el juez la naturaleza de esos pagos, porque los pagos son igual en el 2006 que en el 2015. Son para lo mismo, pero quiere saber el juez para qué eran los pagos. No sé si me he explicado bien, ¿eh? O sea, te has explicado estupendamente, hazme caso. Vale, yo, de verdad, contigo es de la primera vez que entiendo algo, para que veas cómo va el tema. Desde la parte federativa no pueden hacer nada al Fútbol Club Barcelona, no puede. Javier Tebas lo ha dicho, está prescrito, no podemos hacer nada, pero queda la vía judicial. Y hay un juez de Barcelona, que es de Barcelona, porque el Fútbol Club Barcelona el delito se ha Barcelona, en Barcelona y lo investiga un juez de instrucción de Barcelona y en ese juicio pues han aparecido como afectados la Liga de Fútbol, la Federación, el Real Madrid, el árbitro Javier Estradas y los fiscales que van atacando a los investigados y los investigados que son los que conocemos que se defienden. Todos los conocemos, exactamente. Exacto. Vale. Voy a pasar al siguiente bloque, que yo antes te he tenido que preguntar. Me voy a equivocar muchas veces seguramente, Juan Luis, pero bueno, tú si no me vas corrigiendo y me dices, que es el tema de la falsedad de la autoría y la utilidad de los servicios. Esto que me has intentado explicar antes como, a ver si he entendido bien, como pruebas, ¿no? Que sacas en claro de todas estas declaraciones, ¿no? Y lo has dividido en varios puntos, ¿no? Contradicción insalvable, negación del beneficiario, testimonio técnico e indicio de ocultación. Te voy a pedir que me hagas un pequeño resumen porque dices contradicción insalvable. El propio Ger, que es, a ver, Javier Enrique, hijo, ¿no? ¿Es Ger? Perdóname. Ger es el hijo, para que... El hijo, sí. Javier Enrique Romero. Exactamente. Desmintió esta tesis ante la jueza, declarando que ninguna cantidad del grosso de la facturación de su padre correspondía a ningún trabajo hecho por mí. Eso ya lo hemos dicho, lo has contado antes. Esto, claro, evidentemente ya te está explicando que hay una persona que... Hay alguien que está mintiendo en alguna cosa, porque si uno dice que es de un año, otro dice que es de otro, hay alguien que está mintiendo. Dice, negación del beneficiario. Su padre, José María Enrique Negreira, reforzó esta disociación al declarante. Esto es la AEAT, es... Agencia tributaria. La agencia tributaria. Exactamente, que su facturación no incluía informes de su hijo y lo más grave, que no existe ningún documento, informe o similar que recoja sus conclusiones. A mí es que esto es lo que me llama por ese la atención. O sea, uno está diciendo que no hacía informes y otro que sí. O sea, es que esto me llama mucho la atención. Sí, y porque luego, te lo he explicado. No, dime. El padre dice que él cobra, pero que no cobra por informes físicos, sino que cobra por ese asesoramiento personal a los presidentes para que nada se les perjudique. Y al margen está su hijo prestando otro servicio. Es que disociemos. El padre
siempre que ha declarado, nunca quiere implicar a su hijo. Lo desvincula de toda la operativa. Ok. Pero puede ser porque es realmente así o porque es su hijo, no lo sabemos. Pero dice, no, a mi hijo no lo metáis, que no tiene nada que ver. Yo he cobrado 7,5 millones. El padre lo reconoce y dice, yo los cobro por asesorar verbalmente al Fútbol Club Barcelona. ¿Ya está? Bueno, entonces, hay una contradicción, ¿eh? Tremenda, además, no una contradicción pequeña, tremenda. Testimonio técnico. No, entre padre e hijo no se contradicen, ¿eh? No, digo con la declaración de los, en este caso, de Sandro Rosell y de Joan Laporta. En el testimonio técnico, aquí es donde entra la parte de Ernesto Valverde y Luis Enrique, que para mí, igual soy, repito, zopengo, me parece la menos grave porque, claro, ellos pueden decir que esos informes existían, pero que estaban, como bien has dicho tú, si lo querías coger y si quieres no tienen por qué conocerlos, ¿no? Que ellos aseguraron que no habían recibido, visto ni necesitado jamás esos informes. Y aquí dices una cosa que yo no conocía, que es incluso el delegado Carlos Naval, que yo le pongo cara, porque es el delegado del Fútbol Club Barcelona desde hace mucho tiempo, confirmó que, aunque custodiaba las cajas, ningún técnico se pidió nunca. O sea, él sí reconoce, Carlos Naval, que existían esos informes y que los tenía, pero que, bueno, que nunca se utilizaron, ¿no? O sea, o que nunca los pidieron, ¿no? Esto también me parece interesante. Pero hay una, sí, y es coherente, porque hay una trazabilidad. Javier Enrique Romero se los entrega al directivo del Barcelona, que es Josep Contreras, en la empresa 3EP, se los entrega en manos. Josep Contreras los introduce en el circuito interno del Fútbol Club Barcelona y acaban en una caja de Carlos Naval. O sea, hay una lógica en la trazabilidad de ese informe que acaba en una caja de Carlos Naval. Lo que no tiene sentido es que los informes llegan a la estructura del Fútbol Club Barcelona, pero no llegan a ninguno de los posibles interesados en esos informes, que son Ernesto Valverde y Luis Enrique. Dicen, nosotros ni nos los han ofrecido, ni nos los hemos visto. Entonces, la pregunta que se hace el juez, ¿y si usted no paga 70.000 euros al año porque un informe acabe en el fondo de una caja? Eso es un indicio. O sea, que los informes lleguen y que no tengan utilidad, utilidad de los servicios, una inutilidad manifiesta del servicio, hace que el servicio no tenga ningún sentido. Y es un indicio de lo que realmente se está pagando es otra cosa. Pero diferenciemos el pago que está soportado por un informe, aunque sea inútil. Hay dos tipos de pagos. El pago por informe inútil y el pago por asesoramiento verbal / influencia del padre. Así como parece que el pago al padre tiene muy mala pinta desde el punto de vista de las defensas de justificar por qué se pagaba al padre, aunque nos parezca un poco rocambolesco, el hijo no tiene la culpa de que los informes no llegaran al servicio técnico. Vale, y luego, aquí tienes una frase que a mí me encanta. Esto es una de las cosas que más me gustó del tuit, que es, dices, el indicio de ocultación. Dices, si el dinero se paga por un trabajo que el autor niega haber hecho, el beneficiario admite que no existe y el usuario afirma no haber visto. La única cosa razonable es que los informes son una coartada mediática para encubrir la compra de influencia. Que es que esto yo creo que es que yo siempre diré que no necesito, fíjate, yo no, soy un zopenco, lo he dicho muchas veces, pero no necesito ser muy listo para saber que esto te lo plasman de esta manera y se ve así. Tú le decías, esto es como si un tío se compra un coche porque tiene que ir en transporte público al trabajo, se deja 75.000 euros en un Audi de alta gama, vamos a ponerlo, y sigues yendo en el transporte público porque a mí nadie me ha dicho que hay un coche en la puerta, teóricamente, para poder utilizarlo, ¿no? Pues es llamativo, ¿no? Te llama la atención, pues, si esto está aquí, ¿por qué no se utiliza, no? Luego te quiero hacer una pregunta que yo creo que va un poco relacionada con esta parte de la transparencia institucional frente a la estructura de pantallas, y esto es una cosa que yo quizás no sé si es una prueba importante o no. Pero, Rubén, en eso que has dicho del coche no sería exactamente así. ¿Cómo sería? Explícame en un razonamiento un poco así como de calle. Tú lo entiendas. Tú vas, le dices, papá, tengo que ir al trabajo y necesito un coche. Ok. ¿Vale? Tu padre te dice, hostia, Rubén, no me fastidies. Digo, sí, te necesito un coche. Y te presentas a papá con la factura del coche de 70.000 euros. Y papá te dice, venga, te doy el dinero.
Papá te da el dinero. Vale. Pasan 3 semanas y papá ve que cada día vas en autobús al cole. Y claro, después te pregunta y te dice, oye, ¿y el coche? Y no aparece el coche. Y papá dice, ¿y el dinero? y no Vale. aparece el dinero. Ahora me has entendido, ¿no? Ahora te he entendido mejor. Creo que lo has explicado evidentemente mucho mejor tú. Luego llegamos a este punto, que esto me parece igual no es tan interesante, pero quiero preguntarte, que es un poco lo que te he explicado antes. Si, yo siempre pienso que cuando tú no tienes, cuando tú has hecho las cosas bien, no tienes por qué ocultar, ¿no? Es muy importante dentro de esta investigación que todo lo que se ha hecho entre Barcelona y Enrique Negreira padre haya sido a través de otras empresas, porque pregunto, ¿por qué se hacía a través de una empresa? ¿Por qué lo del pack de aloe vera? ¿Por qué lo de la facturación esta de Bernard? Bueno, ¿por qué todo esto? ¿Por qué eso no es un indicio de decir, joder, lo que están intentando es ocultar, ¿no? ¿Por qué se hacían estos pagos de un lado a otro, no? Pues te daré una respuesta. Sí, para ocultar. Sí, claro. Es que no tiene otra. O sea, si el trabajo lo presta José María Enríquez Negreira y en lugar de poner su nombre en la factura como autónomo, pone una empresa, será porque quiere ocultar su verdadero nombre. Totalmente. Si en la factura no pone asesoramiento arbitral para neutralidad y que nada le perjudique y pone pack de aloe vera, ¿para qué pones pack de aloe vera? Para esconder aquello. Es lo que te decía del coche. A ver, si llega una factura y pone pack de aloe vera y llega... ¿Dónde está la aloe vera? Llega el supervisor y dice, hostia, hemos comprado 60.000 euros en aloe vera, ¿dónde está el aloe vera? ¿Y para qué necesitamos tanto aloe vera, no? Que yo también eso es importante. Y tu padre te dirá, ¿dónde está el coche, Rubén? Sí, sí. Si no está el coche, es que el dinero, ¿para qué coño lo has hecho? No, mira, papá, es que te saqué la factura del coche, pero ¿sabes para qué era? Resulta que era para comprar al profesor de la facultad para que me aprobara el examen. Pero entonces, no, mira, el profesor de la facultad me hizo una factura de un coche y tú le pediste a papá 70.000 euros. Exactamente. Entonces, claro, si tú manipulas el concepto de las facturas, pues ahí pues es un indicio claro de que estás ocultando, evidentemente. Y cuando estás ocultando y lo haces, que esto también lo he explicado, ¿quién quiere ocultar? Mira, quiere ocultar José María Enríquez Negreira a su hijo, porque él no le explica a su hijo lo que hace. Los directivos de Barcelona, cuando ven la factura, que en el fondo saben que es para otra cosa, se lo ocultan a los trabajadores del Fútbol Club Barcelona. Claro. Se lo ocultan al auditor, se lo ocultan al compliance, se lo ocultan a los trabajadores, porque la policía fue allí, se presentó y dice, oiga, esta factura, que entre ellas estaba la del pack famosa de aloe vera, la policía le preguntó, ¿esto qué es? Y nadie sabía qué era. Entonces, la corrupción está no en el estrato bajo de la estructura del Fútbol Club Barcelona. Está arriba de todo. En lo más alto, claro. Sí, sí. En lo más alto, entre la presidencia, algunos directivos y el señor Negreira. Unos ocultan el pago cuando reciben la factura en aloe vera, que es un ejemplo, y el otro se lo oculta a su secretaria y a su hijo diciendo que él no hace esto. ¿Entendido? Te entiendo perfectamente. Allí, quien más presenció todo esto, que yo que he estudiado la causa, es la secretaria de José María Enríquez Negreira, porque es la que veía que entraba un dinero, y que las empresas que ella veía que llevaba el padre solo trabajaban para el Fútbol Club Barcelona. No hacían facturas para otras entidades. Esto también es importante, ¿no? Porque, claro, todo se podría tapar más si Javier Enríquez Negreira, o sea, el padre, esto lo tuviera con otros equipos. Porque entonces dirías, bueno, es que hace asesoramiento verbal con otros equipos, ¿no? Entonces sí, pero casualmente todo es con el Fútbol Club Barcelona. Otra investigación más de la Guardia Civil y de la policía que dicen es que estas empresas de este señor exclusivamente trabajaban con el Fútbol Club Barcelona. Joder. Entonces, otro indicio más. La prueba es que la policía lo encuentra todas las facturas y todas las facturas son para el Barcelona. Si todas las facturas son para el Barcelona, es otro indicio. Esas son las pruebas, las facturas, y de la forma que están, quien las paga, que solo es un único equipo, es un indicio más de que estaban
comprando una exclusividad en la influencia. Máxima, claro. Claro, si hubiera 6 equipos, pues hubiera 6 equipos que querían influir. Pero es que eso lo dice Negreira en su declaración. Dice, a mí el FC Barcelona me pagaba para que la influencia que yo tenía, no dice la influencia, dice el asesoramiento arbitral que yo daba, sí, claro, fuera exclusivo para el ellos. FC Barcelona. Que no hubiera, me pagaban tanto y tan bien para que ningún otro equipo me pudiera pagar. Vale. Creo que también es muy importante, tú lo señalas aquí, y es una de las cosas que más llamó la atención, y es que justo el cese de los pagos es cuando Javier Enrique Negreira se marcha del CTA y deja aquel famoso burofax, en donde creo que fue un burofax, ¿no? En donde dice que es que no fue la frase, como bueno, primero dijo os puedo ayudar con el VAR, me parece, es un tema ese, y luego ¿cómo es una de las frases? Es que no sé si lo tienes tú aquí puesto. Bueno, amenaza Eso, con todas las irregularidades de tantos años vividas y confidencias personales que hemos tenido. Amenaza con desvelar todo aquello que ha hecho él con el FC Barcelona. No sabemos lo que es, pero la forma en que lo dice se infiere que hay algo ilícito. Entonces es esa coacción escrita que le hace es otro indicio más. La prueba es el burofax, que es un papel. Y de la manera que está redactado, es un indicio, al coaccionar al que recibe el burofax, es un indicio de que le está coaccionando con aquello ilícito que conjuntamente hicieron en el pasado. Viene lo que vulgarmente conocemos como tiraré de la manta. Cuando tiro de la manta, me destapo yo y tú. Pero si no me pagas, a mí me da igual. Tienes más tú que perder que yo. Yo tiraré de la manta. Y en el fondo, no le pagaron. Y no sé. Es una amenaza. Evidentemente, él esto no sabe que se iba a saber. Es una amenaza para intentar acojonarles. Es así. Aquí pongo yo las comillas y decimos, lo que no sabemos es si después le pagaron o no le pagaron. Por su silencio, puede ser, claro, ¿no? Bueno, eso no lo sabemos, evidentemente. No podemos hablar de lo que no sabemos. Conocemos la amenaza, pero no lo que el resultado después de lo que pasa. Claro. Y luego, a mí esto es ya lo hemos hablado durante la conversación, pero el tema de la neutralidad, la confesión de la neutralidad. A mí, que declare Javier Enrique Negreira que de alguna manera el Barça buscaba la neutralidad, ¿no? Creo que así lo dijo exactamente la palabra. A mí esto ya me parece que es motivo de revelar que estaban buscando una influencia. Porque yo siempre le digo mucho cuando muchos aficionados del FC Barcelona me dicen no, es que buscaba una neutralidad porque creían que ayudaban mucho al Real Madrid. Claro, yo digo, joder, se han puesto la capa de superhéroe el FC Barcelona para intentar una neutralidad en el fútbol español. Esto es como el que dice, yo entro a una tienda en donde siempre me roban. Coño, si tú sigues entrando a la tienda donde siempre te roban, será que el tonto eres tú, ¿no? Digo yo. Esto es como el que dice, no, yo es que no voy a dejar de ver el fútbol porque siempre me roban los árbitros, ¿eh? Y esto lo llevo a todos los equipos. Joder, pues tronco, si no te gusta ver, si quieres eso realmente, deja de verlo. No estés cada fin de semana diciéndome constantemente de que no creo. Si tú crees que eso pasa, denúncialo. Exactamente, denúncialo. De alguna manera, como ha pasado. Pero lo que se viene a decir es que, digo, como me tomé la justicia por mi mano, como yo pensaba que había una falta de neutralidad o que se tomaban decisiones en mi contra, cogí un fajo de dinero, lo puse encima de la mesa y le dije tú, arréglalo. Pero eso y luego, te quiero preguntar. La justicia por tu mano. Dime. Hay un asunto que a mí me hace mucha gracia. Fue aquel día que salió con tantas cajas, Joan Laporta, a aquello que hizo. ¿Hecho realmente? ¿Había algo dentro? O sea, ¿eso se ha desmontado por completo o eso realmente sí se puede demostrar que había ciertos informes del hijo en esas cajas? Porque claro, a mí me pareció un show que a día de hoy pienso que es un show totalmente, ¿no? El Houdini, no lo sabemos nunca si había algo dentro. Nadie le dijo abre la caja y veremos lo que hay. Nadie lo dijo. Pero eso es como mucho, como máximo, puede haber los mismos informes que dice Javier Enrique Romero que ha hecho. Como mucho. Pasa que Laporta dijo, aquí están los informes que demuestran el pago de los 7,5 millones, 8 y pico. Y después hemos sabido que no, que como mucho hay los informes por los que Javier Enrique Romero cobraba 70.000 euros al año. O sea, los informes por los que se ha pagado 8 millones,
y pico no estaban allí dentro seguro. Porque se han destruido. Si es que después Laporta ha dicho, si es que se destruyeron. Entonces, si los destruyó, ¿qué había en las cajas? No, en las cajas había los informes del hijo que corresponden a los últimos años y los anteriores nunca han existido y el dinero que se pagó en ese tiempo, pues cada uno que saque sus propias conclusiones. El juez, instructor, declaraciones al margen que no cuadran, con lo que le aportó la Guardia Civil ya apreciaba que era un indicio de un pago corruptor. Ahora, indicios, el juez dice que hay. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice el juez, sí. El juez que no es el que va a enjuiciar el caso, es el juez que va, como dijéramos, a coger en una cajita todas las pruebas y cuando él crea que están todas practicadas, cierra la cajita y se la da. Coge la cajita, se la da a otro juez y ese otro juez, el que abre la cajita, y celebra un juicio y decide. Este juez, solo dijéramos, hace recopilación de todas las pruebas, papeles, declaraciones, tal. Y cuando él, al final, tiene que hacer un juicio indiciario. Y decir, bueno, con esto da para tener una cierta duda de que se ha cometido un delito, hay indicios de un delito. Que los profesionales con los que comparto esta cuestión, todos coincidimos con que sí, de sobras. De sobras hay para cerrar la cajita y pasársela al juez que va a celebrar el juicio. Y ahí nos quedamos. Estamos acabando de cerrar la cajita con las pruebas. Cuando cierre la cajita con las pruebas, el juez que está por encima va a resolver y en un juicio que tenemos todos que ver y que supongo que será muy mediático. Seguramente. Voy a leer esta última parte porque me da interesante y quiero que la gente, que muchas veces la gente se le pone el vídeo y no lo está viendo y simplemente lo escucha, pero quiero leerlo porque a mí esta es otra de las partes que me gustó mucho, ¿no? Cuando haces tu conclusión, ¿no? Y dices, conclusión, la distancia abismal entre lo que dicen los libros contables, informes, aloe vera, y lo que declaran los implicados, miedo, neutralidad, no hice ese trabajo, desmantela la versión de contrato lícito. Múltiples contradicciones, un puzzle donde las piezas no encajan, los investigados y Joan Laporta pretenden presentar los supuestos informes, coartada de las cajas, como un velo protector con decenas de fisuras. Esto me encanta, por cierto. Se demuestra una coartada irreal que lo único que hace, si cabe, es reforzar los múltiples indicios de la conducta corrupta de los investigados Negreira, Rosell, Bartomeu, Grau, Soler y el propio Fútbol Club Barcelona. Es interesante porque yo realmente, Juan Luis, hasta que no he leído tu tuit, yo pensaba que el Barcelona estaba consiguiendo hacerle creer, claro, evidentemente luego veremos lo que pasa, de verdad hacer creer que aquí no había nada raro. Yo leyendo cómo me lo has explicado, realmente sí siento que aquí hay... Luego veremos qué pasa, porque entiendo los juicios, yo no comprendo de esto, ahí son un mundo, como bien dices tú, pero sí que es verdad que yo a día de hoy creo que cualquier persona con dos dedos de frente ve esto y dice, aquí hay cosas raras, esto es muy raro. Mira, y hay mucha contradicción, sobre todo el tema de las contradicciones. A mí eso es lo que más me llama la atención. Rubén, tú cuando las películas, lo que hemos visto en las películas, no difiere tanto de la realidad, aunque la realidad quizás hace que no lo entendamos porque es muy técnica a veces, pero en el fondo es bastante más parecido a las películas. Lo que pasa es que los abogados lo vestimos de un lenguaje que lo hace incomprensible para la gente de a pie. Hay una teoría apoyada con unos indicios sólidos que dicen que el pago era para influenciar y era un pago corruptor. Indicios sólidos son los informes no son opiniones de unos policías. Los policías se cogen el coche, lo que sea, para investigar, entrar en los sitios, averiguar, hacen fotos de papeles, cogen papeles, ordenadores, tal, entrevistan a la gente y construyen una historia. Eso es la policía. Se llama el atestado policial, que es un tocho y que dicen, le explican al juez qué es lo que han ellos investigado. Su trabajo es investigar. Es la policía que investiga delitos. Igual que un asesinato, ¿no? Entonces la policía le plantea al juez una hipótesis a la que van adjuntas unas pruebas. Muy bien. Vale. Entonces empiezan también testigos. Entonces el juez se plantea, bueno, aquí hay una hipótesis con unos indicios que parece que llevan a la conclusión de un delito. Entonces las defensas tienen que plantear hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas que plantean las defensas pueden ser faltas de prueba, que todas concuerden, pero que no puedan probar aquello que dicen. O sea, por ejemplo, dicen, yo estaba con mi primo en no sé dónde, en el pueblo de al lado, y estuve con 2 amigos, ¿vale?
y están los amigos y los amigos confirman. Muy bien. Pero, a pesar de que hayan esos dos amigos que confirmen, no hay ninguna prueba realmente física, una prueba objetiva, una localización de móvil o así que te pueda decir, joder, ¿dónde estaba este tío? No sabemos si estaba... Pero bueno, tú ofreces una alternativa y generas una duda. Es tu versión. Bien. Entonces tenemos una versión contra otra versión que a veces puede estar más o menos confrontada, pero puede llegar a generar una duda al tribunal y a lo mejor con esa duda tú te salvas. Y después está aquella versión que cae. O sea, hay una versión que te culpabiliza, esta que a lo mejor medio pruebas si estás en duda de poder justificar, y después hay una versión que en el juicio, cuando se practica la prueba, cae, se desmonta. O sea, se va al suelo por todos los lados. Y entonces, cuando se te va al suelo por todos los lados, que es como vemos en las películas, un abogado de estos estadounidenses que una prueba y no sé qué, ha mentido, y saca una prueba y dice, ha mentido porque tenemos una prueba que resulta que el asesino estaba allí y está diciendo que estaba en otro sitio. Si la prueba esta te desmonta y ubica al asesino en la escena del crimen, y el asesino decía que no estaba, el que estuviera esa persona en la escena del crimen no quiere decir que sea el directamente culpable. Pero el hecho de que tu coartada se haya venido abajo y se demuestre que estás mintiendo, al juez que está valorando esos indicios dice, si veo que está mintiendo, tengo una prueba que me han mentido, es un indicio más de que está ocultando la verdad y que es culpable. Sí, sí, totalmente, claro. Entonces, lo que está pasando aquí es un poco esto. No es que la coartada de las cajas que digo yo no sea... le falten elementos de prueba. Es que se está demostrando que la coartada de las cajas es falsa. Y si ya es falsa, manifiestamente falsa, lo que está diciendo es falso, estás añadiendo más elementos a la acusación para construir el alegato de acusación y que te acaben condenando. Y el juez lo tiene en cuenta y dice, joder, si es que o sea, me están mintiendo, por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, no me lo puedo creer. Pero no es que no me lo pueda creer, es que es falso. Entre el no podérmelo creer o que se demuestre que es falso, hay un salto. Y el salto ese hace que aún los condenen más. Te voy a hacer dos últimas preguntas que me parecen interesantes. Son de zopenco absoluto, pero tú lo vas a entender, no te preocupes. Pues sobre todo también porque habrá muchos zopencos que nos van a estar escuchando. Primero, ¿cuánto le queda a esto? ¿Cuándo teóricamente va a empezar ese juicio y cuándo podríamos saber algo definitivo? Entiendo que esto no es una fecha exacta, pero más o menos, ¿cuánto puede quedar a esto? Porque yo siento que se está extendiendo demasiado. Eso que he explicado que hay que cerrar la caja, este juez tiene que cerrar la caja para pasar al juez de encima, yo creo que tendría que conseguirse hacer en el 2026. Cerrar esta caja con todas las pruebas para pasar al juez superior. Y una vez pasado al juzgado superior, sería ya, siendo optimista, okay, en el 2027 juicio, hacia final. Ostras. Y esto siendo optimista, estamos diciendo. Estoy siendo optimista. Vale. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta, porque ya tuvimos un día aquí a César también en el canal, a César Museo, que estuvo con nosotros aquí, y yo le preguntaba, y yo entiendo que evidentemente vosotros como abogados tampoco podéis dar, oye, yo creo que es culpable, yo no creo que es culpable. Evidentemente eso lo puedo decir yo a título personal y punto, ¿no? Pero te hago una pregunta. Antes de ver todas estas declaraciones y después de verlas, ¿sientes que la cosa para el Barça está peor ahora mismo? O sea, ¿crees que ha habido un cambio muy fuerte después de esas declaraciones? Muy fuerte, ¿no? Porque los indicios son muy sólidos y era muy difícil torpedearlos, dañar a esos indicios. Pero, o sea, mucho peor no, porque ya tenían un panorama bastante oscuro. Negro, sí. Pero se confirma la oscuridad de ese panorama. Ok. Eso es el resumen un poco después de estas declaraciones. Bueno, pues Juan Luis, te lo juro que me tiraría hablando contigo, aunque fuera de otra cosa, 2 horas. Es más, seguramente en algún otro día, si quieres, te puedo molestar, entra por aquí, charlamos y podemos hablar de cómo vaya avanzando el tema del porque la verdad es que, repito, y lo digo de verdad, es la primera vez que leo algo, entiéndeme, no me quejo de los abogados, pero como yo soy un zopenco para estas cosas, es la primera vez que alguien entiendo lo que está pasando con el caso de
Negreira los asuntos que están pasando, sobre todo porque hay una cosa que haces que me parece muy bien y es que lo llevas a lo llano, ¿no? A lo habitual o la vida. Pues hemos puesto el ejemplo del coche, ¿no? Que yo he intentado hacer de una manera y luego me he dado cuenta que no, lo has puesto de otra. No. Luego hemos hecho varios ejemplos y creo que eso ayuda mucho. Así que yo de verdad, Juan Luis, si quieres, otro día o cuando vayan saliendo más cosas, yo te escribo un WhatsApp, te digo, oye, ¿te apetece pasarte? Y volvemos a charlar un poco de las nuevas cosas. Rubén, será un placer. Cuando quieras me lo dices y no tengo ningún inconveniente de estar con vosotros. Bueno, pues muchas gracias a Juan Luis y a todas las personas que nos están viendo. Acordaos, darle a like al vídeo, suscribiros, dejarnos vuestros comentarios, saber qué opináis de todo lo que nos ha costado Juan Luis, de todo lo que hemos leído y, evidentemente, seguidle en sus redes sociales. Gracias a todos y nos vemos en otra. Hasta luego. Adiós. Adiós.